Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y como había programado lo que es en el muro de la comunidad, vengo a hacer este video porque tengo lo que es una predicción muy importante. También quiero recalcar que mis predicciones es a través de los sueños o de las revelaciones que se presentan lo que es en mi día a día, ¿vale? Todo es libre albedrío. Si vosotros quieren creer, creen, y si no, pues simplemente, cariño, hay más opciones aquí en YouTube en la cual ustedes puedan visitar, pero todo con el respeto del mundo, por favor. Lo digo para los hitter, hater, hoiter. Por Dios, muy bien. Vale. Dicho esto, la revelación que yo he tenido, vosotros, si desean, crean o no crean, pues simplemente todo es libre albedrío, ¿vale? Está relacionado con los animales, pero en base a que va a pasar un suceso muy importante. ¿Cómo así, Richard, que va a pasar lo que es un suceso muy importante? Se viene una temporada, puede ser en cualquier lugar del mundo, lamentablemente las revelaciones que se me dan no es un lugar como si fuera, yo que sé, Google Maps, en la cual me sale la ubicación exacta o el día exacto. No, simplemente te entregan el mensaje y ya está. Se viene una temporada de fuertes tormentas, lluvias, inundaciones, ¿vale? Se viene una temporada muy fuerte en muchos puntos del mundo. En base a esto, va a haber como si fuera más que una plaga, es como que se reactiva algo en los animales. Está relacionado mucho con los gatos y los perros. Entonces, para poder evitar esto, para vosotros que a lo mejor tienen lo que es mascotas, yo lo que recomiendo es que cumplan con sus vacunas o simplemente con sus tratamientos. Es lo que yo recomiendo, ¿vale? Esto es una predicción, nada más. Es una revelación. Si vosotros quieren creer, perfecto. Si no quieren creer, pues simplemente no pasa nada. Pero yo digo lo que me ha sido revelado. Pero se van a dar cuenta que estos sucesos van a ir pasando cuando pase luego una gran tormenta, una gran inundación. Es cuando ahí se van a empezar a presentar los primeros cuadros, por decir así, de esta epidemia que está relacionado con los animales. Entonces, es muy importante que vosotros, especialmente para aquellos que tienen mascotas, pues tomen todas las medidas. Yo lo que he visto, la imagen que he visto, le voy a contar. Algo suena. ¿Escuchan? Por Dios. Vale, son las energías. Eh, la primera imagen que yo he visto y la cual me sorprendió mucho fue prácticamente los ojos como de un felino, como si fuera de un gato, la primera imagen. Pero los ojos estaban ahí y encima de los ojos de ese felino, la imagen que yo he visto, caía mucha agua, era como un chaparrón de agua, mucha agua, ¿vale? Pero luego de ahí, a un costado, he podido ver la imagen como si fuera de una madre o de una mujer también. Entonces, yo lo represento más como si fuera de la Virgen, como que esta revelación o este mensaje que está entregando es como si fuera de la Virgen. Puede ser la Virgen María, la Virgen de Guadalupe. Yo particularmente siento que Virgen hay una sola, ¿vale? Pero se respeta las creencias de todos, cariño. Todo siempre con el mejor respeto del mundo, siempre. Entonces, yo lo que he visto, cualquiera me diría, Richa, pero no tiene nada de extraordinario esta imagen, ¿no? Pero yo he visto que esa imagen de la Virgen o de una mujer que representa como una madre, miraba prácticamente todo este suceso con tristeza, con dolor, con mucha tristeza, con mucho dolor. Entonces yo siento que van a pasar cosas muy impactantes que está relacionado con la naturaleza, pero que es un efecto dominó. Y este efecto dominó, posiblemente vamos a poner como ejemplo, cuando pasa un suceso de estos casos en las cuales hay una inundación o de repente mucha lluvia, aparecen plagas.
Esto es normal que aparecen plagas. Aparecen de repente, yo que sé, muchas ratas, aparecen de repente muchos insectos, cucarachas, hay hambruna, porque destroza también lo que es el cultivo. La temperatura aumenta más. Lo digo porque yo vengo de un pueblo de Perú, de San Jacinto, en la cual ahí pasa mucho lo que es la corriente del Niño. No sé si vosotros saben de esto. Y cuando pasa esto, pues lamentablemente arrasa con todo. Y esto trae lo que es también enfermedades, porque muchos animales perecen, inclusive las personas también lamentablemente perecen en estos sucesos. Entonces, uno de los factores, las primeras señales que va a haber, va a ser una inundación o lluvias. Mucha lluvia, va a haber mucha lluvia. En base a esto, van a haber plagas. Y luego de las plagas, viene lo que te digo que está relacionado con los animales. Entonces, yo lo que recomiendo siempre, si he visto la imagen de una virgen que está llorando, que está sufriendo, porque es nuestra madre y quiere prácticamente que estos sucesos no pasen, para vosotros que tienen mucha fe lo que es en la Virgen, sea la Virgen María, sea la Virgen de Guadalupe, de Fátima, tu fe. Yo recomiendo que hagan cadena de oración. Hagan cadena de oración, porque está pidiendo la Virgen. La Virgen está pidiendo. Yo sé que mucha gente dirá, Richard, pero yo no te creo, tú estás loco. Pero es que todas las predicciones que yo voy diciendo tardan de repente 2 meses. Más no pasa, ¿vale? 2 meses, vamos a poner 3 meses. Pero al final se cumple. Se cumplen las predicciones. Va llegando paso a paso, paso a paso. Vosotros miren las predicciones. No hago mucho. Soy de hacer pocas predicciones. Pero se cumple. Entonces, no se pierde nada haciendo una cadena de oración. No se pierde nada. No te va a quitar ni 5 minutos de tu preciado tiempo. No te va a quitar. Pero yo siento que las energías, yo siento que la Virgen, yo siento que el universo, yo siento que Dios necesita que nosotros, los seres humanos, seamos más empáticos con nuestros hermanos, seamos más empáticos con Dios, que la fe aumente. Esto hay que tomarlo como una prueba. Dios no es malo. Dios no es malo. Y además también todo lo que nos está pasando a nosotros no es porque Dios venga con una varita y diga, ahora pues me da el puntillo de castigar a mis hijos y lo voy a castigar. No, es porque nosotros lo estamos provocando. Nosotros lo estamos provocando. Nos estamos cargando a la tierra. Estamos gastando todos nuestros recursos. Y estas son las consecuencias que vienen. Entonces, como estamos en un mundo prácticamente tan globalizado, en un mundo en el cual el capitalismo es muy alto, todo es consumismo, nos olvidamos prácticamente que la tierra está llorando. Es que la tierra está llorando. ¿Y las consecuencias que vienen? Pues sequías, lluvias, enfermedades, desastres. ¿Por qué? Porque la tierra tiene que defenderse también. La naturaleza tiene que defenderse. Es normal. Nosotros, vamos a hablar sinceramente, nosotros somos como plagas. Arrasamos con todo. No nos importa el equilibrio. Y por eso que pasa lo que pasa. Entonces, es muy importante también tomar conciencia de todo esto. No simplemente decir, pues mira, pues ahora no me voy a comprar, yo qué sé, el coche, pero el otro año sí me compraré. Hay que tomar conciencia. Luego nos quejamos. Luego decimos, ¿por qué nos pasa esto con la naturaleza? ¿Por qué Dios es malo? ¿Por qué vienen las enfermedades? Porque nos estamos cargando a la tierra. Es esto, a nuestra casa, a nuestro hogar, nuestro templo. Nos estamos cargando. Es así, hay que ser sinceros. Eso es lo que está pasando. Entonces, hay que tomar conciencia. Yo siento que la Virgen quiere hablar. La Virgen va a sufrir. Nuestra madre va a sufrir por lo que va a pasar, por lo que va a venir. Y lamentablemente también los seres vivos que no tienen culpa, las mascotas, en este caso, los animales que no tienen culpa, pues van a ser afectados. ¿Por qué? Por nuestra irresponsabilidad. Esa es la verdad, chicos. Es por nuestra irresponsabilidad. Entonces, cadena de oración. Hay que hacer cadena de oración. Estamos en un periodo en el cual se vienen cosas más fuertes, pero hay que pedir un poco de piedad, de compasión a Dios, al universo, a las energías, que por favor se apiaden de nosotros, pero también hay que demostrar que queremos cambiar, que queremos hacer algo para que las cosas
se normalicen. Pero si seguimos igual, destruyendo todo a nuestro paso, es normal que la tierra se quiera defender. Es así, chicos, es así, señores y señoras, o aquellos que me están escuchando. Entonces, yo pido por favor, de corazón, cadena de oración, Padre Todopoderoso, Virgen, ángeles, arcángeles, universo, por favor tengan un poco de piedad, o simplemente que nos entiendan, o que nos hagan ver la luz, que nos hagan entrar lo que es en razón. ¿Para qué? Para que este mundo sea diferente, para que también las generaciones futuras no sufran, no perezcan. Es esto, porque nosotros pues simplemente no somos eternos, pero las futuras generaciones sí van a estar complicados su mundo, su vida. Entonces, al menos por ellos hay que hacer lo que es una cadena de oración, ¿vale? Es muy importante esto. El que quiere escuchar, que escuche. El que no, pues simplemente que se haga el oído sordo y pase página. Pero esto es lo que va a pasar, ¿vale? Es lo que yo he sentido, lo que necesitaba entregarte este mensaje para cada uno de ustedes. Compartan, den like, comenten también a su familia, a sus amigos. Cadena de oración, ¿vale? Los quiero. Hasta la vista y sean felices. Gracias por su apoyo.